Nuevamente les doy la bienvenida a esta nueva sesión, esterilización a baja temperatura. El tema específicamente que se va a tratar es el tema del peróxido de hidrógeno. Tenemos la participación del ingeniero José Carlos Vázquez Vera. Nos va a dar la clase desde la Ciudad de México. El ingeniero Vázquez Vera es ingeniero en biónica de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnología Avanzada, Maestría en Tecnología Avanzada, Centro de Investigación en Ciencias Aplicadas y Tecnología Avanzada, técnico en certificado en esterilización de dispositivos médicos. A ver si por favor, si pueden apagar el micrófono, así no se interrumpe, por favor. Se los voy a agradecer. Continúo con el currículum. Administrador certificado en gestión de procesamientos estériles a través del CDPD de Estados Unidos, jefe de la Central de Esterilización del Hospital Español, CBE, México, vicepresidente de la Asociación Mexicana para el Procesamiento Estéril, AMEXPE, y en la actualidad es presidente de esta misma asociación. Es un gusto para mí poder presentarles a el ingeniero José Carlos Vázquez Vera. Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, desde el Hospital Español de la Ciudad de México. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Cort. Gracias a TAE por la invitación. Y bueno, como bien comentas, el día de hoy vamos a tratar un tema sumamente importante, un tema que muchas veces es complicado de tratar por toda la parte técnico-científica que tiene detrás. Muchísimas gracias a todos. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con la clase. Ya estamos. El día de hoy vamos a hablar de los esterilizadores de baja temperatura, en particular de aquellos que utilizan como agente esterilizante el peróxido de hidrógeno. ¿Qué temas son los que vamos a ver el día de hoy? Bueno, número uno, la molécula de peróxido de hidrógeno. ¿Qué es? ¿Qué propiedades químicas y físicas tiene esta molécula? Algunas de las medidas, más bien las medidas de seguridad ocupacional que se deben de tener en cuenta al momento de manipular este agente químico esterilizante. También vamos a ver cuál es el mecanismo de aniquilación microbiana que ocurre con el uso del peróxido de hidrógeno. También vamos a ver algunas generalidades del proceso de esterilización con peróxido de hidrógeno, aunque vamos a ver dos equipos diferentes, dos tecnologías diferentes, pero vamos a ver qué tienen en común esas dos tecnologías y el proceso en particular de esterilización a baja temperatura. Vamos a ver el diseño y el funcionamiento de un esterilizador de vapor de peróxido de hidrógeno, y también vamos a ver el diseño y funcionamiento de un esterilizador de plasma de peróxido de hidrógeno, de gas plasma. Por último, lo referente al monitoreo del proceso de esterilización a baja temperatura con peróxido de hidrógeno, y al final vamos a hacer un balance entre las ventajas y las desventajas que existen en la esterilización con este tipo de tecnologías. Bueno, esta es la molécula de peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es un líquido denso y claro, y que tiene un olor muy particular. Lo hemos utilizado muchas veces en la industria, bueno, se utiliza mucho en la industria cosmética, en la industria de blancamiento de textiles, como precursor de algunos otros productos químicos, y también en la industria o en el sector sanitario se utiliza como un poderoso agente desinfectante. Esta propiedad de agente desinfectante o de agente esterilizante, como es la forma en la que hoy lo vamos a estudiar,
se debe a que esta molécula tiene una gran propiedad de oxidación de la materia orgánica y de muchos otros compuestos. Esta propiedad en particular le confiere la característica idónea al peróxido de hidrógeno para poder ser utilizado en procesos de esterilización. Es una molécula inestable, es decir, que a condiciones ambientales, esta molécula, por su propia naturaleza y por la forma de los enlaces que la componen, se va a transformar en agua, una molécula de agua, con una molécula diatómica de oxígeno. Dos moléculas de peróxido de hidrógeno van a dar lugar a dos moléculas de agua y una molécula diatómica de oxígeno gaseoso. Y esto que vemos aquí es la energía de disociación de la molécula, es decir, esta reacción es una reacción que va a liberar calor. Como vemos, se compone de dos átomos de oxígeno a los cuales están ligados dos átomos de hidrógeno. ¿Qué otras propiedades físicas son muy importantes? Bueno, otra propiedad muy importante es que el punto de ebullición del peróxido de hidrógeno a condiciones ambientales, es decir, una atmósfera de presión, va a estar alrededor de los 150 grados centígrados. Y aquí vemos algunas de las medidas de seguridad que vamos a tomar en cuenta cada que manipulemos este tipo de compuestos. Son compuestos químicos, son compuestos en estado líquido que vienen contenidos en envases de seguridad. Siempre que por la alta concentración a la que lo vamos a manejar, son concentraciones que van por arriba de del 58% en volumen en líquido, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que es un compuesto altamente corrosivo, es un compuesto oxidante y también es un compuesto irritante. Es decir, estas son las características que marca el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. Esto lo vamos a ver en las etiquetas, en los empaques individuales, cuando nosotros hagamos uso de los cartuchos para la esterilización, vamos a encontrarnos estas recomendaciones. Por lo tanto, tenemos que utilizar un equipamiento de protección personal. Dicho equipamiento, lo vemos aquí, se trata de protector para salpicaduras en ojos, se trata de unos guantes de vinilo resistentes a la corrosión, no de látex, porque el látex recordemos que es materia orgánica, y la materia orgánica en contacto con la sustancia química, con el agente esterilizante, que es el peróxido de hidrógeno, pues va a reaccionar y va a dar lugar a una reacción violenta, ¿sí? Entonces, los guantes más apropiados para el manejo de esta sustancia son los guantes de vinilo. Entonces aquí vemos a esta persona que está haciendo uso de su equipo de protección personal y se dispone a cambiar el cartucho del agente esterilizante para el uso de esta máquina. ¿Qué indicaciones marcan los fabricantes? Bueno, causa severas quemaduras en la piel y daños en los ojos si se expone de manera directa, nocivo por ingestión, nocivo por inhalación. Recordemos que esta partícula se podría volatilizar con el incremento de la temperatura, irrita vías respiratorias y puede intensificar un incendio debido a su característica oxidante. Aquí vemos una quemadura característica, una quemadura química característica por el peróxido de hidrógeno. Y estas quemaduras, al principio, cuando entra en contacto la sustancia, pues a lo mejor no es tan evidente, pero al transcurrir de unos minutos, esa sustancia empieza a oxidar la materia orgánica que compone nuestra piel y vamos a sentir un ardor, una escozor en la piel y posteriormente dolor, porque esto también es doloroso si no se atiende de manera inmediata. ¿Cuál es la recomendación? Enjuagar con abundante agua para retirar el exceso de la sustancia que ya tocó nuestra piel. Ahora bien, ¿cuál sería el mecanismo de aniquilación microbiana
con el agente esterilizante peróxido de hidrógeno. Esta propiedad de oxidación que aquí vemos en la imagen, la oxidación consiste en ceder electrones, ¿sí? Y la reducción consiste en atraer electrones. Entonces, el proceso químico por el cual el peróxido de hidrógeno hace la transformación en estos compuestos proteicos o estas estructuras proteicas que componen la membrana celular o la pared celular de las esporas, va a ser a través de la oxidación precisamente de dichas proteínas. Esas proteínas al oxidarse van a dar lugar a otros compuestos y entonces la función estructural y la función que tengan esas proteínas pues ya no va a ser la misma. Por lo tanto, la bacteria o la espora ya no tendrá la capacidad de reproducirse y esto dará lugar a que esas esporas ya no sean viables después del proceso de oxidación con peróxido de hidrógeno. Aquí vemos algunas de las generalidades del proceso. Número 1, el proceso requiere la eliminación del aire en la cámara de esterilización y todo el proceso va a ocurrir a presión subatmosférica, es decir, todo el proceso se va a dar al vacío. Para todos los procesos de esterilización es fundamental que el aire se extraiga de las cámaras de esterilización, porque en algunos de los casos este aire va a fungir como un elemento aislante, un agente contaminante que va a alterar la física y la química de los procesos. Entonces, el primer paso es eliminarlo y esto ocurre en todos los sistemas de esterilización. El proceso va a obtener una temperatura que va a ir de los 40 a los 60 grados centígrados. Por eso se dice que son procesos de esterilización a baja temperatura. El que exista humedad en la carga o residuales de agua, por ejemplo, gotas, o que los paquetes de envoltura, los materiales para la envoltura estén húmedos, va a ser muy crítico para que la concentración del agente esterilizante, la concentración mínima efectiva del agente esterilizante se alcance durante el proceso de exposición. Si estos parámetros no se alcanzan, no se puede asegurar la exposición correcta a estas condiciones y el ciclo no se da por bueno, ¿no? Para eso existen varios mecanismos que tiene el propio equipo y también tenemos otras herramientas como son los indicadores químicos y los indicadores biológicos para poder precisamente validar o verificar que esas condiciones se están alcanzando. El proceso de esterilización va a ser siempre por contacto. ¿Qué significa que es por contacto? Imagínense que se está sumergiendo el instrumental en una nube de gas y si esas piezas o esas partes que no están expuestas al agente esterilizante como tal no alcanzan la exposición correcta, pues no se van a esterilizar. Por eso los instrumentos deben de estar desensamblados, no deben de tener cubiertas protectoras, y tampoco deberán tener ni deberán estar cerrados en sus cremalleras, porque esto lo que haría es evitar que exista el contacto precisamente del agente esterilizante del peróxido de hidrógeno con toda la superficie del instrumento. Por lo tanto, va a haber instrumentos que estén y los que no estén validados para este proceso. Este proceso, al ser de baja temperatura, está indicado para aquellos instrumentos termosensibles. Los que no lo sean termosensibles, lo más correcto es someterlos al proceso de esterilización con vapor, ya que es un proceso más económico, más barato, es un proceso inocuo también, no va a haber ningún tipo de residuos y el instrumento, en cualquiera de los dos procesos, vamos a preservar las condiciones de funcionamiento del instrumento, pero en la esterilización por baja temperatura, tenemos que tener la consideración de que hay algunos lubricantes que no están indicados para este proceso, porque al ser un proceso por contacto, los lubricantes de forma o que son tipo aceite van a dejar una capa, que precisamente esa capa se quiere que se desea que quede ahí para poder lubricar las uniones de los instrumentales, ¿no? Entonces, consideraciones a tomar al momento de
elegir el sistema o el método de esterilización de nuestros instrumentos. El siguiente punto es que este método va a tener siempre restricciones en lúmenes y los instrumentos que vayamos a esterilizar en este sistema o con esta tecnología deberán de estar validados para su proceso. El proceso no es compatible con materiales absorbentes, ni con celulosa, ni con polvos, ni con líquidos. La razón es que el material absorbente atraería o captaría dentro de sí el agente esterilizante. La celulosa, al ser una fibra vegetal, tiende a oxidarse muy rápidamente. Entonces, es el mismo fenómeno de cuando nosotros cortamos una manzana por la mitad, la dejamos al medio ambiente y ya se oxidó. Entonces, si metemos materiales de celulosa como textiles o papel dentro del proceso, lo más probable que ocurra es que el agente esterilizante se desgaste en oxidar la celulosa y perdamos concentración en el proceso, y lo que queremos oxidar, que son los microorganismos, no alcancen a sufrir ese proceso oxidativo, ¿no? Polvos tampoco son compatibles, ni tampoco líquidos en este sistema de esterilización. Y por último, el monitoreo se va a realizar con esporas de Geobacillus esterotermófilos. Estas esporas son las esporas indicadas que presentan mayor resistencia al proceso de oxidación con peróxido de hidrógeno. Ahora bien, ¿qué vamos a tener? Aquí tenemos un dispositivo que está empaquetado en un material compatible con el proceso. Los materiales compatibles con el proceso de esterilización a baja temperatura van a ser Tyvek y van a ser polipropileno. No se utiliza textil y no se utiliza papel porque estos materiales están compuestos de celulosa y acabamos de explicar que se oxidarían muy fácilmente. Entonces vemos aquí unas bolsas de Tyvek termosellables, al interior una fibra óptica, y también vemos aquí que se coloca un indicador químico para monitorear las condiciones internas de cada uno de nuestros paquetes. Aquí vemos dos tecnologías, que son las dos tecnologías de las que hoy vamos a platicar. Del lado izquierdo vemos un esterilizador Sterrat 100NX All Clear de la marca ASP, y del lado derecho vemos un esterilizador Vipromax 2 de la marca Steris. Los dos sistemas van a trabajar con peróxido de hidrógeno, pero cada uno de ellos tendrá sus mecanismos para garantizar que el proceso de esterilización ocurra, y también tendrá sus controles para garantizar que ese proceso está siendo monitoreado y está siendo registrado de alguna manera dentro del sistema que proveen estos esterilizadores. Hay ciertas diferencias, pero comparten algunas características en común, ya lo iremos platicando, pero al día de hoy son dos de las tecnologías más modernas que hay en el mercado. Y bueno, primeramente vamos a platicar sobre el esterilizador de vapor de peróxido de hidrógeno, el Vipromax 2. Este es un equipo que de una cámara cuadrada, como lo podemos ver aquí, es una cámara cuadrada con 136 litros de capacidad. Es una cámara grande. Aquí en la parte de abajo pueden ver el sistema de extracción, la bomba de vacío. Esta es una bomba de pistones que es la responsable de garantizar que todo el aire que está dentro de la cámara sea evacuado. Aquí vemos la configuración de la carga, tiene dos niveles donde podemos colocar la carga, y aquí vemos el paquete de prueba o de validación, ¿no? Vemos también que es de pantalla táctil, tiene sistema de registro impreso también, y esta puerta de aquí es la puerta por donde se coloca o se carga la copa con el agente esterilizante. Esta tecnología utiliza un sistema de dispensación a través de un sistema de bombeo peristáltico, donde el peróxido de hidrógeno es dosificado a través de todo este sistema de controles y válvulas para poder ser llevado a un sistema de vaporización, y a su vez ese sistema ingrese a la cámara de esterilización deshidratado y a una concentración mayor. Esto lo va a hacer dependiendo del ciclo que se seleccione. La concentración nominal del peróxido de hidrógeno para este sistema
va a ser del 59%. Estos cartuchos, aquí vemos, el cartucho son 113 mililitros de peróxido de hidrógeno. Como ya les comentaba, aquí vienen las instrucciones, las precauciones que se deben de tomar, viene en diferentes idiomas, para poder tener la certeza de que todo el profesional que haga uso de estos insumos, pues se proteja. Vemos que tiene tecnología RFID para comunicarse con la máquina y que detecte el lote de fabricación, la referencia y la fecha de caducidad. Este cartucho tiene una vida útil dentro del equipo una vez instalado de 14 días. Si en 14 días no nos hemos acabado el agente esterilizante, la máquina en automático nos pide que sea drenado. Esta es la presentación. Viene en un empaque de seguridad adicional. Viene también aquí con sus indicaciones de uso. Son peróxido de hidrógeno al 59%. Y también podemos ver que tiene un sistema de aseguramiento antiderrames. Esta es la copa del lado izquierdo, la copa vista de frente, y del lado derecho tenemos la copa vista por el otro extremo, y al voltearla vemos que tiene un nivel de líquido que no rebasa el puerto por donde se ingresa la aguja que va a estar dispensando este peróxido de hidrógeno. Vemos aquí una forma cónica para llevar todo el producto a esta región y que sea muy fácil tomarlo de esta copa. Y aquí vamos a ver el puerto por donde ingresa la aguja que hace la punción y toma el agente esterilizante. Y como pueden ver, la copa tiene una forma que no hay pierde de la colocación, es decir, no la podemos colocar de manera incorrecta porque el posicionador va a tener también la misma forma y se va a adoptar a esta forma ovoide que tiene la copa, ¿no? Y vemos aquí a esta persona, Margarita, que sostiene el cartucho para poderlo cambiar. Tenemos 4 ciclos disponibles: ciclos para dispositivos con lumen, ciclo para dispositivos sin lumen, ciclo para endoscopios flexibles y ciclos para dispositivos sin lumen rápidos. Ahorita en una comparativa vamos a ver los tiempos que tardaría y vamos a platicar acerca de las indicaciones que tengan. Los ciclos sin lumen van a ser para esos dispositivos de instrumental general que no van a tener ningún canulado en su interior. Y los ciclos con lumen van a ser para esos dispositivos que tengan algún canulado y que requieran mayor tiempo de exposición, igual que los endoscopios flexibles, son ciclos más extendidos. Aquí vemos cuando termino el ciclo, vemos que nos dice que es un ciclo apto y que debemos de llevar guantes resistentes a productos químicos al descargar la cámara. ¿Por qué? Porque pudiera haber condensación del producto. Esta es una advertencia. Si el ciclo o la temperatura a la que estamos en la central de esterilización es inferior a muy inferior a la temperatura de la cámara, es decir, tenemos un diferencial grande respecto a las temperaturas, pudiéramos tener condensaciones, ¿no? Entonces, para evitar esto, el mismo equipo nos hace un recordatorio de llevar la seguridad ocupacional. También, como tenemos una copa de 113 mililitros, cada que el equipo hace un ciclo, utiliza 2 difusiones de aproximadamente 4 mililitros. Entonces, esta información de la copa de vapor de peróxido de hidrógeno nos dice que nos quedan 9 días, nos da un lote de fabricación y nos dice que para ciclos estándar tenemos 4 con el peróxido de hidrógeno que le queda a la copa, o 7 ciclos rápidos que ocupan menos peróxido de hidrógeno. ¿Cuáles serían las fases en este tipo de esterilizadores? Bueno, primeramente es la extracción del aire hasta alcanzar presiones negativas, presiones por debajo de la presión atmosférica. Inyectamos una cantidad ya conocida dependiendo del ciclo de esterilización que se esté seleccionando, y va a vaciar del cartucho
hacia el vaporizador y posteriormente hacia la cámara. Después viene la etapa de difusión. El peróxido de hidrógeno se va a dirigir hacia las aperturas y lúmenes de los dispositivos y va a iniciarse en ese momento la inactivación de los microorganismos. Y al final va a ser la extracción y cracking. Es cuando el peróxido de hidrógeno exhausto va a forzarse a través de un convertidor catalítico que se llama o se conoce comúnmente como destroyer, que se compone de un convertidor catalítico hecho de carbón activado y filamentos de oro y de platino, que van a degradar la molécula en vapor de agua y oxígeno. Como podrán ver, este equipo no utiliza la tecnología de plasma para la degradación de la molécula, sino lo hace por medios físicos y filtración. Después de esta etapa viene una segunda secuencia exactamente igual y posteriormente va a entrar aire filtrado a la cámara. Estos equipos tienen, o uno de los componentes más importantes, que ya no se los mencioné, pero ahorita lo vamos a ver aquí rapidísimo, es que tienen un filtro EPA, aquí está. Este filtro de aquí es un filtro de alta eficiencia de partículas en aire que va a filtrar el aire que va a ingresar a la cámara post proceso de esterilización, porque con ese aire se van a llenar nuevamente los paquetes que están al vacío. Entonces se utilizan filtros de alta eficiencia para poder evitar que se recontaminen los paquetes, ¿no? Y esto de acá es la bomba de vacío. Aquí vemos los filtros, pero para el aire que está ingresando, más bien el aire que está extrayendo nuestra bomba de vacío. Es una bomba increíblemente pesada, pesan alrededor de los 300 kilogramos todo el equipo, son equipos muy, muy pesados. Y esta sería la otra tecnología. Este es un esterilizador de gas plasma de peróxido de hidrógeno. Aquí vemos que nuevamente es una cámara cuadrada, pero a diferencia de la otra cámara, tenemos aquí un volumen que no podemos utilizar. No lo podemos utilizar porque esto que hay aquí es una antena de radiofrecuencia. Aquí lo vemos mejor. Esta lámina multiperforada es una antena de radiofrecuencia que es la responsable de ejecutar o de hacer la parte de estado de plasma de peróxido de hidrógeno. Ahorita vamos a llegar a ese punto. ¿Qué es el plasma? El plasma es el cuarto estado de agregación de la materia. Cuando un gas recibe energía al grado de la ionización, los átomos que están en la capa de valencia del gas pasan a la capa de conducción. Y es entonces cuando ese gas tiene la capacidad de conducir la corriente eléctrica. Nosotros utilizamos los plasmas en la vida cotidiana, por ejemplo, en estas lámparas de vapor de mercurio, que son estas lámparas de luz blanca que existen en todos lados, y lo que ocurre ahí es que el vapor de mercurio se ioniza a través de una alta frecuencia de energía eléctrica, se genera un campo de alta frecuencia, un campo eléctrico de alta frecuencia, los átomos se ionizan y tienen la capacidad de conducir la corriente eléctrica, y lo que da lugar a la liberación de fotones de luz ultravioleta, que al pasar estos fotones de luz ultravioleta por una pantalla fluorescente, esos fotones van a emitir luz visible. Eso es el plasma, ese es el cuarto estado de la materia. Esta puerta, a diferencia del otro equipo, es una puerta corrediza de forma vertical. El otro equipo tenía una puerta abatible. Ajá. En la parte superior vemos toda la electrónica, la computación, y también vemos el sistema de dispensación de peróxido de hidrógeno y un contenedor donde se van a vaciar los cassettes que ya están utilizados. En la parte de abajo se dispone otro sistema de monitoreo y de control electrónico y otra bomba de vacío. Como podrán ver, las bombas son muy parecidas, y la intención de esa bomba es que tenga la capacidad de extraer todo el aire de la cámara. Este equipo tiene una capacidad de 100 litros, pero esa capacidad se ve reducida por la misma naturaleza del fenómeno, que es tener esta antena de radiofrecuencia. Aquí vemos la electrónica de control para la bomba de vacío, vemos una serie de aditamentos, filtros que tienen la misma bomba de vacío, son bombas electroneumáticas, y vemos también que aquí tiene un filtro EPA,
también nuevamente el filtro EPA es un componente característico de estas tecnologías para evitar la recontaminación. Más allá, vemos que en la parte superior tenemos la electrónica, la computadora que va a controlar todo el sistema, y también aquí tenemos un sistema de recaptación de cartuchos. Aquí vemos a fondo, no se puede ver bien porque esta parte del equipo está sellada por seguridad, ya no se puede accesar más allá, pero vemos aquí la instalación del cartucho y aquí atrás de toda esta electrónica y esta mecánica está el sistema de dispensación y evaporación de peróxido de hidrógeno en este equipo. Este equipo lo tiene igualmente en la parte de arriba y como en el otro, en la parte de abajo tienen el sistema de extracción del aire. Aquí vemos la presentación de los cassettes. Son cassettes que vienen en una caja de cartón. Al interior de ello vienen 2 cassettes y cada uno tiene 10 celdillas de 3.8 mililitros. Aquí vemos, abrimos ya la caja y aquí estamos viendo ya el cassette en una envoltura protectora con los mismos lineamientos de sustancias químicas, corrosivo, oxidante y irritante. Vemos que también cuenta con la tecnología RFID para comunicarse con la máquina, para igualmente dar fechas de caducidad y lotes de producto. Y también tiene un código QR para descargar la misma información para no tener ningún problema con eso. Tiene un instructivo también. Y veamos, una vez que nosotros abrimos nuestro cassette, aquí vemos que tiene otro sistema de seguridad. Este sistema de seguridad tiene aquí algo que es una especie de gel seco, como ese gel seco que contienen los pañales o las toallas femeninas, las toallas sanitarias, para convertir los líquidos en sólidos. Entonces, si este cartucho llegara a perforarse de alguna manera, tenemos este gel absorbente y tenemos esta tira indicadora que va a cambiar a color amarillo si es que se expuso al peróxido de hidrógeno que contiene este cartucho. Entonces lo veríamos antes de abrir la bolsa de plástico para evitar un accidente, y si este indicador está amarillo, bueno, pues lo más conveniente es llevarlo al desecho, ¿no? De la manera en la que nos digan las normas de nuestro país. Esta es la foto. Cada una de estas celdillas tiene cerca de 3.8 mililitros de peróxido de hidrógeno al 58%. El otro equipo manejaba el 59% y este lo maneja al 58%. Vemos componentes como fecha de caducidad. Vemos atrás, si alcanzan a ver esto de aquí atrás, es un chip RFID para poderse comunicar con la máquina y que la máquina tenga toda la información del cassette. Esto es muy importante en los productos grado médico para evitar la falsificación o la piratería de productos destinados a la atención sanitaria, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy importante que la tecnología tenga la capacidad de reconocer los componentes originales o de fábrica de los equipos. Ahora, ¿cómo ocurre la esterilización en este sistema? Pues lo primero es que se hace el vacío de la cámara, se inyecta el peróxido de hidrógeno, interactúa realizando la oxidorreducción en las paredes celulares de los microorganismos, se producen radicales libres, radicales hidroxilo, y posteriormente las células microbianas se ven degradadas, es decir, se mueren, se aniquilan, ¿no? Y posteriormente el peróxido de hidrógeno se va a transformar en agua y oxígeno por medio de la energía que le va a conferir el estado de plasma. Esta antena de radiofrecuencia le va a transferir energía suficiente para que la molécula de peróxido de hidrógeno exhausta, es decir, el que ya utilizamos para esterilizar el remanente que quedó ahí, se transforme en agua y oxígeno. 2 moléculas de peróxido de hidrógeno van a dar lugar a 2 moléculas de agua y a una molécula diatómica de oxígeno en forma gaseosa. Entonces,
Este es el mecanismo en esta tecnología. El plasma no va a aportar ninguna ayuda al proceso de esterilización. El plasma lo que va a hacer es volver seguro los productos de la esterilización. ¿Para qué? Para que cuando se libera al medio ambiente ese peróxido de hidrógeno exhausto, se haga en forma de agua y oxígeno, es decir, en sus subproductos. ¿Cuáles son las fases del proceso? Extracción, inyección, difusión y plasma. Aquí en la etapa de plasma se irradia energía de radiofrecuencia a través del electrodo en forma de reja y esa energía va a ionizar el peróxido de hidrógeno generando gas plasma y generando radicales libres y otras especies químicas y se van a filtrar para ser liberados al medio ambiente. Se van a ejecutar nuevamente las fases del proceso y al final se va a introducir aire filtrado para volver a la presión atmosférica. Todo el proceso se lleva a cabo por debajo de la presión atmosférica. Aquí vemos que este equipo cuenta con 3 programas, un ciclo que se llama estándar, que dura 47 minutos, un ciclo flex, indicado para endoscopios flexibles, que dura 42 minutos, y un ciclo express, que dura 24 minutos. ¿Qué diferencia hay entre el ciclo estándar y el ciclo express? La diferencia es que el ciclo express utiliza la concentración nominal del 58% de peróxido de hidrógeno, mientras que el ciclo estándar y el ciclo flex utilizan concentraciones más elevadas en la cámara por la deshidratación del agente esterilizante. Es decir, son concentraciones que alcanzan o superan el 90% de peróxido de hidrógeno en forma de gas. Aquí vemos que se está cargando la cámara del esterilizador, son 2 niveles, como podemos ver, y hay que tener en cuenta algo muy importante: no obstruir este sistema de monitoreo de concentración de peróxido de hidrógeno. Este sistema tiene la capacidad de detectar a través de absorbancia de luz ultravioleta la concentración del peróxido de hidrógeno en forma de gas adentro de la cámara. Aquí vemos la puerta, que es una puerta vertical, ¿no? Y vean, aquí está precisamente la fuente de luz ultravioleta. Esta fuente tiene que estar calibrada, es decir, tiene que emitir a una intensidad controlada luz ultravioleta para que el sensor pueda hacer un diferencial entre la concentración del peróxido de hidrógeno en cámara y también sensar cuando ya no existe peróxido de hidrógeno en cámara. Este equipo, cuando la carga tiene humedad o tiene gran cantidad de materia orgánica, nos va a marcar una alerta. Esa alerta nos va a decir: cuidado, porque en las primeras etapas de difusión el peróxido de hidrógeno no está alcanzando la concentración que debiera tener en la cámara y de manera inmediata va a abortar el ciclo, porque no puede garantizar que este proceso se esté ejecutando bajo las condiciones estandarizadas del fabricante de la máquina. Aquí vemos una gráfica de un ciclo estándar. Tenemos 2 gráficas muy importantes, que es la gráfica punteada, esta de aquí, que tiene que ver con la presión en la cámara. Como podemos ver, la presión está por debajo de la presión atmosférica. Esta es nuestra presión atmosférica, y por debajo de ella se lleva a cabo todo el proceso de esterilización. Se hace el primer ciclo, posteriormente se ventila y volvemos a alcanzar presión atmosférica y descendemos. Entonces, la otra gráfica importante es la gráfica continua punteada, que es esta de aquí, que tiene que ver con los niveles de concentración de peróxido de hidrógeno que se están alcanzando. Esta etapa de aquí tiene que ver con la degradación del peróxido de hidrógeno con la radiofrecuencia, con el plasma. Y esta es una ilustración, este es un ciclo real, este que vamos a ver a continuación. Este ya es un ciclo real de gráfico de área de peróxido de hidrógeno, bajo la curva se llama, ese es el área bajo la curva, de concentración de peróxido de hidrógeno. Aquí vemos que la concentración se está monitoreando en miligramos por litro y vemos el tiempo que transcurre desde que se da inicio hasta que termina. Y aquí tenemos 2 etapas de inyección. Aquí en esta etapa de inyección se alcanza una concentración, se va degradando por la interacción del peróxido de hidrógeno con la materia orgánica, con los microorganismos que están presentes aún en el instrumental. Se hace la etapa de vacío, se degrada el peróxido de hidrógeno a través de la etapa de plasma y se alcanzan concentraciones nominales, ¿sí? A esto se le llama una concentración nominal, que es lo que vamos a estar midiendo, que sea la concentración suficiente para garantizar el proceso.
y posteriormente se hace una segunda inyección que podrán ver ustedes que alcanza concentraciones más altas en la segunda etapa. Esta etapa o esta segunda etapa es una etapa de sobremuerte. Es decir, que aquí, al no haber ya materia orgánica que degradar, el equipo alcanza concentraciones más altas y empieza a decaer por la misma inestabilidad de la molécula hasta un punto en el que el equipo dice, ok, estamos dentro de rango, es una etapa de verificación del proceso para poder garantizar que en la primera etapa ya hubo aniquilación microbiana. De hecho, en los dos sistemas, cuando hacemos monitoreo biológico y se interrumpe el ciclo en la primera etapa, vamos a tener indicadores negativos, pero no quiere decir que podamos hacer uso de la carga, porque no sabemos qué ocurrió en una segunda etapa. Entonces es muy importante que nos guiemos también en una liberación, aparte de biológica, paramétrica del proceso de esterilización. La siguiente gráfica muestra la presión que va a tener en la cámara y tenemos el intervalo verde, que es el intervalo alto, y el intervalo azul, que es el intervalo bajo, para que nuestra presión esté dentro de rango. Y también vemos aquí que existen en la primera difusión una presión de vapor, porque se inyecta una pequeña cantidad, un pequeño volumen de peróxido de hidrógeno vaporizado, y en la segunda etapa también. Y vemos también que aquí en las etapas de plasma, la presión se incrementa a la presión atmosférica porque se está liberando, se está descomponiendo el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Son puntos críticos que monitorea o los parámetros mecánicos que monitorea la máquina para poder estar dentro de las tolerancias. Y aquí está la temperatura. Como pueden ver, la temperatura va a oscilar en esta máquina entre los 47 y los 56 grados centígrados. Esta es nuestra tolerancia alta, 56 grados, y 46, 47 grados la tolerancia baja. Y como podemos ver, durante todo el proceso, la temperatura se sostiene alrededor de los 50 grados centígrados. También esto es muy importante. Si viéramos diferencias de presión o de temperatura importantes en este proceso, podemos identificar algunas fallas que tenga nuestro equipo. Aquí vamos a hacer un comparativo entre 4 equipos de esterilización, 2 equipos que son de vapor de peróxido de hidrógeno y 2 equipos que son de gas plasma de peróxido de hidrógeno. Aquí pueden ver las capacidades de cámara. Este Vipro 60 de la marca Steris alcanza 60 litros, el Vipro Max 2 de la marca Steris alcanza 136 litros de capacidad, ambos a cámara cuadrada. El Sterra NX de la marca ASP alcanza 100 litros de capacidad, y el 100NX, perdón, y el Sterra NX alcanza 50 litros de capacidad, ambos también de cámara cuadrada. Estos dos últimos utilizan peróxido de hidrógeno al 58% y los de la marca Steris al 59%. Tienen ciclos sin lumen, ciclos rápidos. Por ejemplo, este de la marca Steris tiene un ciclo rápido de 16 minutos. ¿Cuál es la condición? Colocar solamente instrumentos, un solo paquete, y que sean instrumentos de superficie. O sea, no podemos aquí meter una charola, no podemos meter una configuración de instrumentos canulados, no, solamente instrumentos de superficie y un solo paquete. ¿Qué pasa con los ciclos sin lumen? En estas dos máquinas tarda 28 minutos el sin lumen, el con lumen tarda en una máquina 60, en la otra 55, y el flexible 38 y 35. Ahora vamos para acá. Vean la diferencia que hay entre el ciclo estándar en una máquina de 100 litros contra el ciclo estándar en una máquina de 50 litros. La diferencia en tiempo no se debe a la fase de exposición. La fase de exposición es exactamente igual. Es el mismo tiempo a la misma concentración del agente esterilizante. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué tarda menos en el equipo pequeño? Bueno, pues la razón es que extrae la mitad del aire, extrae solamente 50 litros cuando acá hay que sacar 100 litros de capacidad. Entonces eso nos ahorra en tiempo alrededor de 20 minutos. El ciclo flex, 42 minutos, un ciclo avanzado 38 minutos, el ciclo express 24 minutos y el ciclo dúo 60 minutos. En promedio, un ciclo de baja temperatura
va a estar oscilando alrededor de los 50 minutos. Ya una vez la cámara temperada, el material preparado y damos inicio al ciclo, y aproximadamente 60 minutos es lo que vamos a invertir en tiempo en que tengamos un ciclo completo. Ahora, ¿qué puede pasar? Pues que los ciclos fallen. Los equipos no están diseñados para trabajar con humedad, para trabajar con celulosa, para trabajar con altos volúmenes de instrumental. Entonces, si nosotros rebasamos esas condiciones, obviamente los equipos van a abortar y vamos a tener que volver a procesar esa carga con indicadores nuevos, con indicadores biológicos nuevos, porque ya hubo una exposición al agente esterilizante. Aquí vemos el monitoreo del proceso. Se tiene que hacer monitoreo biológico y se tiene que hacer monitoreo paramétrico. Algunas marcas recomiendan que se haga en cada ciclo, como lo es la tecnología Velocity de la marca ASP de Sterrat. Y también la marca Steris recomienda que se haga por ciclo, ¿no? Aquí vemos la cámara de un Sterrat CNX All Clear con los paquetes dispuestos en las charolas y también con su indicador biológico. Mucho cuidado aquí porque no debemos de obstruir el monitoreo de la concentración del agente esterilizante. Aquí vemos los PCDs o paquetes de reto donde vamos a colocar adentro nuestros biológicos. El de la izquierda es un indicador biológico Celerity, Bacillus Sterothermophilus, siempre con una cantidad de bacterias superior a 1 por 10 a la 6, o sea, 1 millón de esporas, a lo mismo que el indicador de Sterrat, el Velocity, que va a tener también una concentración superior al millón de esporas de Bacillus Sterothermophilus. Vemos también acompañado de un indicador químico en ambas situaciones para monitorear condiciones de concentración adentro de los paquetes, cambio en los indicadores químicos y también exposición y verificación del proceso de aniquilación microbiana en los indicadores biológicos. Aquí vemos un indicador ya procesado que cambió a amarillo y un indicador no procesado que se coloca como indicador de control en este proceso para tecnología Vipro de la marca Steris. Aquí están los dos indicadores ya colocados en la incubadora. Esta es una incubadora que tiene estas puertas para mantener la homogeneidad térmica del proceso. Y cuando termina te dice que tu indicador de control es positivo. Eso lo hacemos para verificar que el lote de indicadores biológicos funciona. Y también te dice que tu indicador que expusiste al proceso de esterilización es negativo, es decir, no hubo crecimiento bacteriano. Y eso nos ayuda a poder hacer la liberación del lote de esterilización. El otro sistema, Velocity, para la marca Sterrat, vemos el indicador rosa, que es nuestro indicador de control que no hemos expuesto al proceso, y el indicador amarillo que ya se expuso al proceso de esterilización. Tiene también una incubadora automática, una autolectora. Colocamos los dos indicadores y pasado un tiempo nos dice que el indicador de control es positivo, es decir, hubo crecimiento y era lo que esperábamos, entonces la prueba está correcta. El otro indicador, el pocillo número 2, que es el que está expuesto, el que cambió color amarillo, nos dice que no hubo crecimiento, que la prueba es negativa y por lo tanto el resultado esperado es correcto. Aquí vemos la temperatura de incubación, es alrededor de los 57 grados centígrados. Y por último, hay algunos paquetes de reto. Estos paquetes de reto tienen que ser utilizados como indicación de fábrica para poder monitorear el desempeño de los ciclos de esterilización. Cuando se habla de la calificación de un esterilizador, las recomendaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud o los estándares americanos nos dicen que hagamos cuando menos 3 pruebas con indicador biológico a cámara vacía con cada uno de los programas. Cuando hagamos eso y estas pruebas son negativas, quiere decir que el ciclo está calificado. Para eso van a servir los paquetes de reto. Esto es, a grandes rasgos, si quieren, muy ligero la parte de la explicación de cómo funcionan las tecnologías a baja temperatura. Detrás de todo esto hay una gran ciencia, hay muchos estudios de ingeniería, mucha química, mucha física,
pero para lo que nosotros hacemos dentro de la central de esterilización, entender los fundamentos tecnológicos y las restricciones técnicas al proceso, esa va a ser nuestra base de operación con las tecnologías de baja temperatura con peróxido de hidrógeno. ¿Qué ventajas y desventajas tiene? Las ventajas son muy claras. Es más rápido comparado con la baja temperatura de óxido de etileno. Los ciclos son más rápidos que la esterilización en vapor. Es efectivo contra esporas bacterianas. Es compatible con muchos dispositivos médicos termosensibles, es decir, la mayoría de los dispositivos médicos ya están validados para este sistema. Es un equipo que requiere fácil instalación al no tener suministros hidráulicos, solamente necesita red eléctrica. No genera residuos tóxicos porque sus resultados son agua y oxígeno, seguro también para el medio ambiente. Y la verificación del proceso se puede realizar con indicadores químicos y biológicos. Las desventajas son que la compatibilidad siempre se debe de confirmar con los fabricantes del esterilizador y de los dispositivos médicos, es decir, un endoscopio, un laparoscopio, un equipo nuevo tiene que estar validado con el sistema que vamos a utilizar. Un ejemplo claro son las ópticas Da Vinci, que requieren, en el caso del Sterra NX, tener el ciclo express y en el caso del Steris, un ciclo no lumen. No se pueden esterilizar materiales que absorban peróxido de hidrógeno, como textiles, celulosa, polvos ni líquidos. El peróxido de hidrógeno tiene un bajo poder de penetración a diferencia del óxido de etileno, ¿sí? Esto es por el tamaño de la molécula y porque entre las moléculas de peróxido de hidrógeno hay cierta interacción con con la materia orgánica que evita que este poder de penetración sea alto. Los envoltorios y las bandejas también se tienen que validar para este sistema. Los dispositivos deben de estar completamente secos para evitar que esta humedad altere la concentración. El agua en los instrumentos, al momento de evaporarse dentro de la cámara de esterilización, va a diluir la concentración que necesitamos de peróxido de hidrógeno. Entonces la concentración va a disminuir, la presión en cámara va a aumentar y el ciclo va a abortar. En cualquier sistema que estemos utilizando, esta regla se cumple. Tenemos limitaciones sobre la longitud y el calibre de los lúmenes, ¿sí? Algunos esterilizadores necesitan estos boosters o impulsores, que son unos cartuchos que traen peróxido de hidrógeno líquido y que al momento de la fase de la fase de exposición, este booster libera el peróxido de hidrógeno y hace que ese lumen se inunde con peróxido de hidrógeno líquido que durante el transcurso de la esterilización se va a transformar en gas. Y esto va a ayudar a que ese instrumento se esterilice por dentro y por fuera. Requiere entrenamiento especializado, no cualquier persona puede operar una máquina de peróxido de hidrógeno por los riesgos operativos que implican, por el tipo de materiales, el costo de los materiales y también porque requiere tener conocimientos técnicos sobre la aplicación que tengan estos esterilizadores y el impacto que tenga la esterilización ya de manera clínica. El costo de estos equipos es elevado, el costo de operación de un esterilizador de baja temperatura por peróxido de hidrógeno también es caro y la otra desventaja es que a diferencia de los autoclaves de vapor o los esterilizadores de óxido de etileno, las cámaras de esterilización son muy pequeñas. O sea, estamos hablando que la cámara más grande es de 136 litros, cuando tenemos cámaras de esterilización de 300, 600, 1200 litros, ¿no? Entonces, esas son las ventajas y las desventajas que tenemos con la esterilización por peróxido de hidrógeno. Bueno, ya por último, agradezco su atención. Espero que esta información haya sido de utilidad para ustedes. Les dejo aquí mis datos. Les reitero mi nombre, José Carlos Vázquez Vera. Este es mi número telefónico por si me quieren contactar por WhatsApp. Tenemos también un correo electrónico al que se pueden comunicar. Y estas son nuestras redes sociales, www.amexpe.org.mx. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y tenemos un canal de YouTube también. Muchas gracias, Kurt. Si tenemos algún tiempo para preguntas y respuestas, encantado. Sí, ¿qué tal, Carlos? La verdad que muy buena la presentación.
no solo lo digo yo, sino que a medida que ibas desarrollando el tema, varios de las personas que estaban conectadas no solamente elogiaban el contenido de la presentación, sino el de las imágenes, de las diapositivas que ibas presentando. Eso es muy bueno porque acompaña tu presentación a lo largo de esta sesión. Eso quería remarcarlo. También quería remarcar que a medida que ibas dando la charla, también empezaba a conectarse gente de Perú, de Bolivia, de España, de México. Tenés una hinchada en México. Muchos profesionales de México se han conectado. Qué bueno. También de Paraguay. La verdad que nos pone muy contentos poder compartir esta presentación con todos ellos. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado, tanto por Facebook y por el chat de Zoom. Voy a ver si te las puedo ir canalizando de a poco. Dame un segundito. Una de las preguntas me imagino que está relacionada con el tema de los lúmenes, ¿no? Ese gran problema que se nos presenta en este tipo de tecnologías, ¿no? Dice, si el plasma esteriliza por superficie, ¿cómo llega a esterilizar bien los endoscopios? ¿No? Tengo entendido que hay determinados ciclos en este tipo de tecnologías que son específicamente. No sé qué tenés que decir qué tenés que decirnos vos, comentarnos. Sí, claro, bueno, los ciclos están diseñados precisamente para, ¿sí me escuchan? Sí, sí, perfecto. Ok, ok, ok. Los ciclos están diseñados para la morfología estructural del instrumento. O sea, de lo que se trata es que el equipo tenga la capacidad de extraer el aire de la cámara y del interior de los instrumentos y que el peróxido de hidrógeno en forma de vapor haga contacto con todas las superficies. En ambos sistemas existen ciclos especiales, son los ciclos flex o ciclos flexibles, que lo que hacen es hacer una serie de bombeos, intercambio de peróxido de hidrógeno para forzar la extracción del aire al interior de los lúmenes. Esa es la diferencia que hay respecto a un ciclo estándar o un ciclo convencional con un ciclo de canulados o ciclo de flexibles. Perfecto. Dice, el monitoreo biológico y paramétrico son importantes, ¿no? Pero lo que a esta tecnología le falta es la validación del proceso, ya que no cuenta con una norma ISO publicada, ¿no? Ahí hay mucha razón en lo que nos comentan porque estos sistemas, como pueden ver, no son exactamente iguales. La norma ISO son normas de fabricación y normas de validación de los procesos, por eso los indicadores de plasma no tienen categorización ISO, como los de vapor o los de óxido de etileno, ¿no? Que son tipo 1 a tipo 6. En este caso no existen ese tipo de indicadores o esa clasificación porque el proceso no está normado a través de ISO. Y la razón es que los dos sistemas son distintos. Ocupan agentes esterilizantes a diferentes concentraciones. Por ejemplo, este está a 59% y el equipo del cartucho para Sterrat está al 58%. Entonces, no podría existir una estandarización de esto. Todos los fabricantes se tendrían que poner de acuerdo y seguir el estándar de fabricación. Entonces, lo importante aquí es cuando se valida el proceso, se haga a través de los insumos que recomienda el fabricante, utilizar el biológico que indica la tecnología para no caer en cuestionamientos o en resultados que no deseados durante el proceso. Perfecto. Otra pregunta con respecto o vinculado a este tema que acabas de responder, dice, el paquete con el indicador biológico y el químico, ¿se coloca cerca de la puerta, mirando hacia arriba? Digamos, ¿cuál sería el punto más crítico dentro de la cámara para poder monitorear con el indicador químico y biológico? La recomendación de Sterrad es colocarlo al fondo de la cámara, en la parte inferior. En la fotografía lo vemos al frente de manera ilustrativa, pero la realidad es que este indicador se tiene que colocar al fondo de la cámara. Para el caso de Steris, el indicador se tiene que colocar en la parte de abajo, lo más cercano a la puerta. Ok, perfecto. Bueno, alguien,
Una participante nos dice, excelente la presentación, deseo saber si dan autorización para compartir estas imágenes en mi página profesional. Bueno, en principio les quiero decir que vamos a publicar para que lo puedan ver los que no pudieron participar en este momento, para que lo puedan ver después. Y bueno, con respecto a las imágenes, me imagino que debe ser a tu presentación, ¿no? Sí, sí, sin problema. Con mucho gusto les comparto la información para que ustedes la tengan. Perfecto, perfecto. Nos va a dejar un PDF de su presentación para que puedan compartirlo y poder tenerlo como referencia. Bueno, excelente, unos aplausos para tu presentación. ¿La doble envoltura de los materiales dificulta la penetración del agente esterilizante? Sí, claro. Sabemos que en este caso y en todos, el tipo de envoltura juega un papel muy importante, o las cantidades de la envoltura, para la penetración del agente esterilizante. Lo mismo ocurre en vapor, lo mismo ocurre en óxido de etileno. Lo que debemos de considerar es que si vamos a usar una doble envoltura, hagamos la envoltura de manera apropiada. Con los campos, por ejemplo, si es un polipropileno, el campo del tamaño apropiado al tamaño de lo que vamos a envolver. Y cuando es en bolsa, pues evitar que existan estos dobleces internos que también generen una reducción del área de penetración en el tieback, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Qué bueno que preguntaron. Perfecto. Bueno, siguen agradeciendo tu presentación, muy buena. Excelente seminario, gracias, te agradecen. Muchísimas gracias por el seminario de Argentina. Bueno, ¿cuánto dura la esterilización? Dependiendo del ciclo, ya lo comentaste, y eso también depende del equipo en sí, ¿no? Uh-huh. Sí, depende del programa que escojamos, depende de la antigüedad del esterilizador también, depende mucho del desempeño que tenga la bomba de vacío. O sea, la bomba de También. vacío juega un papel importantísimo en el tiempo que tarda el equipo en evacuar la cámara, porque las fases de exposición ya repetía que son exactamente iguales en los diferentes modelos, ¿no? De la misma línea. Perfecto. Bueno, volviendo al tema de los lúmenes, ¿no? Acá ahí tenemos otra pregunta. ¿Cuál de los equipos está mejor preparado o tiene un mejor ciclo para poder esterilizar lúmenes? ¿El Steris o el Sterra, digamos, de acuerdo a la comparación que hiciste? ¿O tiene otros factores a evaluar? Los dos equipos tienen un programa para lúmenes. Sí. Los dos equipos son excelentes máquinas, es lo último que hay. Hay otros equipos en el mercado, pero bueno, yo quise hacerlo sobre estos dos porque son los que tengo aquí a mi disposición, ¿no? Pero existen otras marcas como son Getting, que también manejan equipos a baja temperatura como el Stericool. Sí, me imagino que debe haber sido en el sentido de que uno es vapor y el otro, bueno, es plasma, aunque sabemos que el plasma se utiliza, o es la etapa en la cual finaliza, ¿no? Uh-huh. En realidad el agente esterilizante es el peróxido. Con el tema de la concentración y el tipo de material que se utiliza, que se esteriliza en estos equipos, mencionaste que ha cambiado la concentración que se utiliza en los cartuchos, en la copa, con el tema del Steris. Digamos, ¿qué tanto afecta los distintos dispositivos médicos a la hora de esterilizar? Porque también lo hace eficiente, pero utilizar alta concentración de peróxido de hidrógeno de alguna forma puede repercutir en el dispositivo médico. Claro, todos los dispositivos médicos termosensibles están fabricados de polímeros, la mayoría están hechos de polímeros. Estos polímeros se degradan también con la propiedad oxidante del peróxido de hidrógeno. A mayor concentración, obviamente, va a haber más agresividad hacia la superficie de estos instrumentos. Todos los que trabajamos en un departamento de procesamiento estéril sabemos y hemos visto que los materiales con el tiempo, con los ciclos de esterilización, se van resecando, se van degradando. El caso más claro es las ópticas para cirugía robótica con Da Vinci. Esas ópticas solamente están validadas para que se esterilicen con el ciclo Express o con el ciclo no lumen de la tecnología Steris o Express de Sterra, porque en ambos ciclos, la concentración que se alcanza es la concentración nominal del cartucho.
58%, 59%. Y eso hace que los plásticos con los que están hechos o los polímeros con los que están hechos estos instrumentos no se degraden tan fácilmente. Nos ha pasado que, o he visto que en alguna ocasión, sí, nos equivocamos de ciclo y le dimos un ciclo estándar. Obviamente con un ciclo pues probablemente no pase nada, pero si lo hacemos de manera recurrente pues vamos a agotar la vida útil del dispositivo. Perfecto, perfecto. Bueno, dicen, hablando con el costo efectivo de la esterilización a baja temperatura por peróxido de hidrógeno, digamos, a pesar del costo que significa la inversión y la utilización de los insumos, ¿tiene un costo efectivo como proceso para ser utilizado en la central? No sé a qué se refiere esa pregunta, si se cobra o en qué sentido Digamos, el viene. costo, yo entiendo que se debe referir a lo que es el costo que significa tener un equipo de estos y sus insumos, si a pesar de todo eso, tiene un costo efectivo, digamos, tiene un costo-beneficio. Ah, claro, no, sí, el beneficio es que puedes esterilizar dispositivos que no podrías esterilizar en vapor, ¿no? Ahora con el avance tecnológico, los dispositivos se han hecho cada vez más complicados y más delicados en algunos sentidos, ¿no? Se hacen con materiales termosensibles, etcétera, ¿no? Van teniendo estas características. Entonces, el uso de tecnologías de baja temperatura sí impacta de manera benéfica porque tenemos ciclos cada vez más cortos, ciclos seguros, que se pueden validar muy fácilmente con indicadores químicos y biológicos y con indicadores paramétricos. Entonces el beneficio sí impacta, sí es benéfico. Nosotros aquí en el hospital tenemos 8 equipos de esterilizadores de vapor de 300 litros y tenemos 4 equipos de esterilización a baja temperatura, ¿no? Entonces como que mitad y mitad, la mitad de la capacidad instalada de vapor la tenemos a baja temperatura, no porque se utilice tanto. El volumen que más o menos estamos haciendo a baja temperatura es el 20% del material. Entonces estamos en un rango bastante bajo, ¿no? 20% de cantidad de ciclos, porque acuérdense que las cámaras de esterilización en estos equipos son mucho más pequeñas que en vapor. Perfecto, muy bien. Ya vamos con las últimas preguntas que nos vienen llegando. ¿Qué sucede con esos cassettes de peróxido que no se puede utilizar, que se vencen? Digamos, ¿no se pueden recuperar? ¿Se descartan automáticamente o hay alguna forma de utilizarlo? ¿Qué sucede con esa vida útil de ese peróxido? No, cuando el cartucho se vence adentro del equipo, en el caso de Sterrat, te dice que lo cambies, ¿no? Y ese cartucho con esas celdas remanentes se desechan de forma especial. Aquí en nuestro país tenemos una clasificación para los residuos, que es la clasificación de residuos biológicos peligrosos, los desechos especiales y los desechos municipales, ¿no? Entonces, este tipo de material, al ser un químico, entra dentro de la categoría de desechos especiales y se le debe dar un tratamiento para evitar un accidente con el personal que se hace cargo de ellos, ¿no? En el caso del Steris, lo que hace el equipo es drenar la copa, hacer un ciclo para, para degradar este peróxido de hidrógeno exhausto, o este peróxido de hidrógeno lo hace en un ciclo que tarda aproximadamente 2 horas. Entonces, todo este peróxido que quedó, que no se utilizó, lo pasa a través de la cámara, genera el ciclo, lo vaporiza y lo pasa a través de los convertidores catalíticos y ya se degrada. Entonces, aquí no queda absolutamente nada. Donde sí pudiera quedar peróxido de hidrógeno que no se utilizó es en este cartucho, por celdas no utilizadas, ciclos incompletos, o porque el cartucho se vence. Perfecto, bien. Con el tema del mantenimiento de estos equipos, ¿no? ¿Qué tipo de mantenimiento se debería tener en cuenta para que puedan seguir funcionando de manera correcta? ¿O en qué se debería prestar atención? Bueno, el mantenimiento preventivo consiste en establecer un periodo, o es decir, un límite de ciclos que ya haya alcanzado el equipo para hacerse. En el caso de ambos equipos, los dos te hacen un recordatorio, ya sea por el que alcanzaste los ciclos o ya pasaste el tiempo para realizar el cambio de aceite. La parte más crítica
respecto al mantenimiento de estos equipos es la bomba de vacío, que tiene que tener aceite, que es un aceite grado médico también, para evitar calentamiento y evitar que esos pistones de la bomba se dañen y pierda eficiencia la bomba. Y la otra parte crítica es el sistema de bombeo y vaporización del peróxido de hidrógeno. Este sistema, con el paso del tiempo, se puede ir endureciendo porque está hecho de polímeros también, o se puede llegar a tapar, o igualmente las válvulas. Entonces, el mantenimiento preventivo va en el sentido de que tenemos que preservar todas las piezas que componen el sistema en óptimas condiciones. Y puede ser por tiempo que se alcance, no sé, cada 6 meses, o por ciclos de uso. El número de ciclos para el Steris, el Vipromax 2, son 1000 ciclos para cambio de aceite. Ok, bien. Bueno, esta pregunta creo que ya la habíamos respondido, pero me parece que está ya orientado desde otro punto de vista. Dice, ¿corresponde romper con el tema del doble envoltorio, ¿no? de los dispositivos médicos? ¿Corresponde romper las normas de doble envoltorio para el material de quirófano debido al poder de penetración del agente esterilizante? Por ahí no le quedó claro un poco tu respuesta, por eso, ¿no? La que diste, con respecto a la penetración y los envoltorios en los dispositivos médicos. Pues yo creo que más bien la respuesta depende de las políticas de cada organización, de cada hospital, ¿no? O los lineamientos gubernamentales, tal vez, ¿no? Para la preservación de la esterilidad. Pero cuando tú haces doble envoltura en tus equipos, debes de colocar siempre un indicador químico interno. Ese indicador químico interno va a cambiar o va a virar si esas condiciones de aceptación, de difusión del agente esterilizante, se están llevando a cabo al interior del paquete también. Entonces, la liberación de los productos se hace analizando los controles paramétricos, es decir, presiones, temperaturas, tiempos de exposición, concentración, y también monitoreando biológicamente y químicamente cada uno de nuestros paquetes. Bueno, y la última pregunta, ya te liberamos con respecto al... Ya te tenemos agarrado hace un rato largo. Con respecto a la experiencia, tu experiencia a esterilizar implantes con este tipo de sistemas, ¿no? Lo considera ideal para liberar, dice. ¿No? Si lo recomendás, este tipo de sistemas a baja temperatura en los implantes. No, no se recomienda porque muchos de los implantes ya vienen dispuestos en un set. Por ejemplo, los tornillos y las placas vienen en un set. Esos sets muchas veces evitan que se haga un contacto contundente con el agente esterilizante en materia de peróxido de hidrógeno. Por normativa, por recomendación internacional, todos los implantes, los dispositivos implantables, se tienen que esterilizar en el sector hospitalario en baja temperatura. Sabemos que en el sector industrial se pueden encontrar dispositivos implantables esterilizados con óxido de etileno, con baja temperatura. El agente esterilizante es efectivo. El problema que tenemos en las centrales de esterilización es que no tenemos una línea de producción certificada que nos garantice que ese implante está correctamente limpio, que está correctamente ensamblado. Entonces, la recomendación es no lo podemos hacer porque no podemos estandarizar ese proceso de esterilización a baja temperatura. Lo más conveniente es hacerlo a través de la esterilización en vapor en autoclave de prevacío, y siempre haciendo uso de un paquete de reto para monitorear la liberación de dispositivos implantables. Esa es la recomendación. Perfecto. Bueno, te agradecemos por tu tiempo, te agradecemos por esta ponencia. Creo que he revisado las preguntas, creo que hemos respondido a todas las que nos han llegado. La verdad que excelente. No hemos dejado nada por responder. Te agradecemos por tu participación. Un fuerte abrazo a todo el equipo de AMEXPE, a la Asociación Mexicana de Profesionales de Esterilización, que siempre tenemos la oportunidad de encontrarnos en algún tipo de evento. Esperemos que este año se pueda dar. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, saludarte no solamente a ti, sino a toda la comisión directiva de AMEXPE. No, pues muchas gracias. A nombre de la Asociación Mexicana para el Procesamiento Estéril, aquí también tienen las puertas abiertas para
para foros educativos, para intercambio de información, etcétera. Nosotros con mucho gusto contribuimos, colaboramos en este tipo de eventos porque creemos que la educación y la calidad de la información va a hacer la diferencia y los cambios que se necesitan en nuestros procesos y para nuestros pacientes. Perfecto. Bueno, aprovecho la oportunidad para saludar a nuestros socios, colegas, seguidores de las redes sociales y darle un fuerte abrazo para despedirlos y, bueno, poder encontrarnos en nuestro próximo evento. Muchísimas gracias a todos y a ti especialmente, Carlos. Hasta nuestro próximo encuentro.